Bueno, y estamos con Daniela Bugatás y Richard Arce, ex congresista de la República, para hacer todo el análisis político de lo que viene aconteciendo en nuestro país. Claro, muy buenas noches, ante todo para Gracias para por la ambos. invitación, Omar. Gracias por acompañarnos. Omar, buenas noches. La pregunta es si, a ver, en términos políticos, en términos legales, esto avanza. Y está avanzando de manera muy acelerada. Para muestra, la hija de cariño del presidente está a punto de irse a la cárcel con una prisión preventiva. Pero en el plano político, nada se mueve. Mira, yo creo que la situación de la sobrina, hija, no se tiene claro. Para él habla de su hija, que es mucho más fuerte aún, que está expuesta a... Creo que es un hecho que puede marcar un antes y un después. Ajá, ¿por qué? Si un juez llega a la convicción de que hay elementos suficientes de que la hija del presidente ha cometido delitos en los cuales él está involucrado por los vínculos con el alcalde o los sobrinos y todos, ¿qué nos está diciendo? O sea, yo esperaría que haya una apelación y que si la Corte Superior ratifica la prisión, ya no cabría la menor duda de que existen elementos, evidencias de que el presidente está involucrado, con lo cual, de ahí a configurar la vacancia presidencial, estás así, a 1 milímetro. Porque si ya un juez se ha convencido, no nos quedemos con lo del juez, veamos qué dice la Corte Superior. Por eso creo yo que es una situación muy delicada, por lo tanto yo presagio que el día de mañana el juez a lo más le dará domiciliaria por 30, 60 días. No creo que el juez pise el palito ni se exponga, si es que sabe las consecuencias de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, ¿no cree que le dé la prisión preventiva? No creo. No creo que le dé el juez. Aquí hay una situación abierta de enfrentamiento entre la Fiscalía o algunos sectores de la Fiscalía con el Ejecutivo. El Poder Judicial está jugando al muertito, ¿no? Mientras está prácticamente paralizado el Poder Judicial a nivel nacional. O sea, tú pregúntale a cualquier caso civil, no existe Poder Judicial en el Perú en este momento. O sea, ¿cuándo existen? Cuando hay cámaras al frente. Que si evalúa él las consecuencias de lo que está diciendo, digamos, de la decisión que él tomara de darle una prisión hace 1 año o lo que quieras a la hija del presidente de la República, significa, reitero, de que está absolutamente convencido de que puede manipular pruebas, puede usar la fuerza que hay en Palacio de Gobierno, que ella se vive dentro del Palacio de Gobierno, tienen... Sí, claro, pero y, a ver, para darle el pase al excongresista Arce, los argumentos que hemos no solo escuchado en las últimas horas, sino que hemos ido leyendo por lo que ha ido saliendo, testimonios, confesiones, contratos, depósitos, obras, decretos de urgencia, todo eso no le puede dar un argumento suficiente al Ministerio Público para pedir estos 36 meses y a un juez para decir, oye, sí, aquí pues hay peligro de que esta señorita se fugue o la organización, la supuesta organización, obstruya la justicia. Desde mi punto de vista hay suficientes argumentos para poder tener una resolución con una prisión preventiva para Jennifer Paredes y para, sobre todo, el alcalde de Anguilla, ¿no? Que es más que evidente. Y ahí la información ya ha explicado que le han entregado 200.000 soles, ¿no? En 2 armadas. Cuestiones objetivas, ¿no? Acá, en esta instancia, para una prisión preventiva es para garantizar el proceso. Obstrucción a la justicia la hay. Hay que recordar que esto empezó cuando removieron al procurador general de la Nación, el señor Soria. Y ahora tenemos a la señora Carvajulca, que un poco más es abogada de Pedro Castillo, abdicando en su responsabilidad, que justamente defiende los intereses del Estado. Para eso es el procurador, que participa activamente, inclusive, trabaja en pared con los fiscales, ¿no? Ahora, esto se ha iniciado también con las delaciones, ¿no? Con cada una de las declaraciones. Karelin López, o sea, cuando jalabas a Karelin López era el hilo de la madeja. Y de ahí ha ido cayendo como una especie de efecto dominó. Pero ahora ya hemos llegado a un extremo. Porque en este caso los Espino, según lo que hemos sido testigos el día de hoy, y es duro para el país, es que desde Palacio armaron empresas para poder canalizar las licitaciones.
Y es gravísimo, pues, porque una autoridad y el gran honor que tuvo Pedro Castillo de ser presidente, reivindicando expectativas de millones de peruanos, del otro Perú que el otro día hablábamos, que tal vez en Lima no lo estamos entendiendo y que no nos damos cuenta que hay otro Perú que permanentemente pide presencia del Estado, porque hay exclusión, hay pobreza, hay racismo, hay clasismo, y ellos se sienten muy identificados. Pero ver enrostrados, como ya no es una investigación periodística, ya no es una simple acusación, acá está la Fiscalía, y demostrando con hechos y pruebas. O sea, todo el mundo pedía pruebas hace varias semanas. Lo que hemos visto el día de hoy, en la sustentación, que puede haber discusiones, análisis, todo lo que quieras, es las evidencias, pasajes, los sellos, o sea, documentos del municipio, qué hacía, hasta tratando de ser abogado. O sea, si todo esto ha sido sembrado, porque lo que se teje en las redes, esto ha sido sembrado por la DBA, por Keiko, crean diferentes monstruos. Si ha sido sembrado, ¿qué hacía Jennifer Paredes viajando con estos espinos a Chachapoyas? Sí, para conversar con el alcalde, y que han recibido dinero, han pagado dinero, ¿no? Para que pueda canalizar. O sea, en otras palabras, estaba ofertando proyectos a los municipios. Claro, ¿no? es decir, Yo creo por es eso duro, ¿no? Es duro, me ¿no? parecía llamativo, señor Bogotá, porque claro, no es que puede haber un enfrentamiento político entre poderes del Estado, lo ha habido antes, pero aquí estamos hablando efectivamente de una serie de hechos, ya ni siquiera de dichos, sino de hechos. Claro, o sea, a mí personalmente me genera rechazo el convertirnos en jueces, ¿no? Yo no estoy defendiendo a nadie acá, y hemos visto acusaciones debidamente sustentadas por la Fiscalía hace 10 años, cuando comenzó, en el año 2014. Claro, las delaciones de Odebrecht. La de Odebrecht. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? La de Luciana Nada. León. Nada. Sí, claro, también. Nada. Entonces, y un poco lo que comentabas tú, Richard, ¿no? Oye, pero si nosotros han robado también, déjenos robar, ¿no? Es un lo que dicen en ¿no? provincia, Lo que dice la gente, el Osro Perú, ¿no? Oye, pues, si todos han robado, déjenos robar también. Bueno, si tenemos un Congreso que no es capaz de tomar una decisión, porque, insisto, si es que hay la convicción ratificada por el Poder Judicial de que hay evidencia, que esos hechos que tú bien señalas son reales y contundentes, no puede seguir siendo presidente de la República, señor Pedro Castillo. O sea, eso, por la salud mental del país y por los peruanos del otro Perú abandonados y engañados una y mil veces, no se puede permitir. Ahora, que el juez el día de mañana tome una decisión que te veo, Richard, bien convencido de que la va a tomar, yo sigo teniendo mis dudas. No, está muy bien, Sí. pero ahí hay un detalle muy importante. Vivimos en un Estado de Derecho y la decisión que tome el juez, así nos guste o Sí, no claro. nos guste, tenemos que respetar. Creo que eso es muy importante también para mandarle un mensaje a todo el país, porque Claro. definitivamente hay Ahora- una intromisión. Es un tema mediático y vemos, yo sentía al fiscal que no le estaba hablando al juez. Sí, le yo hablaba a sentía la al fiscal población. que le estaba hablando Sí, al pero país. en la plaza, mientras estaba hablándole al país, en la Plaza San Martín tenías a 7.000 licenciados que después vinieron a reunirse con el presidente de la República. Pero tú sabes que ¿Cuál? eso es por una agenda particular de reivindicación. Pero qué que coincidencia inclusive que el desde día de Palacio hoy- nosotros presentamos el proyecto de ley para que lo Yo reconozcan. conozco el y todo. caso, que Y eso viene lo de... utilizan políticamente. Ojo, ahí, Ojo con ese detalle. solo un ¿ah? paréntesis, porque incluso lo leí en las redes sociales, me parecía que se estaba confundiendo mucho. Una cosa son los reservistas de Antauro Humala y otra cosa son, no le digo por ustedes, pero otra cosa son Los los licenciados de las Fuerzas Armadas. y Porque policiales, mucha gente decía, ojo. no, mira, la gente de Antauro ya está que se prepara. No tiene que ver con eso. No, pero yo hablo del efecto de la imagen, la percepción. No nos olvidemos que en la política 99.9 son percepciones. O sea, cuando tú en la política, me refiero en relación a la población, tú generas percepciones, ¿no? Entonces, el día de hoy tú has tenido la imagen de un fiscal abusador, ¿no es cierto?, maltratando a la hija del presidente, y por otro lado has visto una plaza llena de militares respaldando a Pedro Castillo. Entonces, yo creo que debemos ser más amplios, o sea, en aceptar la dualidad que tiene el país, ¿no? Que hay los unos y los otros. Mientras no aceptemos a los otros como iguales a todos, o sea,
vamos a entrar en situaciones muy, muy delicadas y muy peligrosas. Porque esa confusión que la gente también ha manipulado, porque hay twitters y hay memes de ya, miren, ya Antauro juntó 7.000 personas el día de hoy. O sea, esto no es, tampoco es gratuito. Pero es parte de la estrategia. Y yo abono lo que tú dices, porque en realidad, en este caso, Aníbal Torres está jugando con una estrategia. Es una estrategia marxista de agudizar las contradicciones, primero, porque está queriendo polarizar, está queriendo confrontar. Y el ingreso de Antauro Humala, que ojo, el tema es legal de su redención de pena, pero su discurso disruptivo, su beligerancia, su confrontación, ayuda a ese escenario, porque ellos están claros, o sea, la única salida para todas estas denuncias de corrupción es la confrontación. Y eso es lo que a mí me causa indignación. Ya, pero realmente... Que un premier nos confronte entre peruanos. Vamos a tener diferencias, por supuesto. El Perú es multicultural. Pero realmente cree que la salida de Antauro termine beneficiando a Pedro Castillo. Es decir, Antauro pues, puede decir muchísimas cosas, pero es un líder que tiene una agenda propia y una idea propia que creo que va a ser muy difícil amarrarlo y tratar de domarlo. Al contrario, además hay un detalle muy importante. Si tú sigues la coherencia de Antauro, lo que siempre él ha sido, viendo lo que se está evidenciando con pruebas, lo que tiene que hacer Antauro es salir con su discurso irracional de fusilar a todos. En este caso va a pedir fusilen a Pedro Castillo. Y evidentemente, yo estoy en la lista, por si acaso. No, seguramente yo, porque yo soy andahuaylino. Y hemos vivido en Andahuaylas lo que ha representado la utilización de mi tierra, por eso de mi población. No sé cuánto realmente le beneficia a Pedro Castillo su objetivo político, ¿no? La salida de Antauro. O sea, hablando ahí en términos estratégicos, pero entonces políticos. Discúlpame. Mira, si se agudiza, digamos, la crisis interna, ¿no? Si se generan más polaridades que se van generando, que es lo que está buscando Aníbal Torres. Si Antauro sirve para eso, está bien, ¿no? O sea, si Antauro va a servir para eso, bienvenido. Y si no, lo harán que sirva para eso. O sea, porque estar en el poder te da elementos como para poder manipular y poder utilizar la radio, la televisión, los aviones, helicópteros, camiones, moviliza gente. Entonces, es una situación muy delicada. Tenemos un Pedro Castillo que se ha dado cuenta de que él sí tiene una capacidad de contactar con la población, con su población. Y es un presidente que está en este momento, como yo lo veo, haciendo campaña para presidente. O sea, él está buscando todo el discurso que viene articulando en las últimas semanas, muy agresivo, el racismo, discriminación y todo, es el discurso que él espera lo lleve a la presidencia, que lo consolide como presidente. Eso es lo que está esperando Pedro Castillo. Más allá de eso, Pedro Castillo no sabe nada. Pero sí se sabe mover bien a nivel de base, sí sabe articular bien y comunicar con determinados sectores de la población. No en vano ha sido un líder sindical que tuvo la huelga magisterial más larga de la historia y logró cosas que no había logrado absolutamente nadie. ¿Cuánto te puede también? Entiendo que la estrategia es clara, le está funcionando, ha subido en las encuestas, pero ¿cuánto te puede servir esa estrategia cuando, bueno, la gente empieza también a reclamar gestión, empieza a reclamar, oye, el precio del pollo está ya cerca a los 12 soles, oye, me prometiste segunda reforma agraria, me prometiste fertilizantes, me prometiste un colegio? Es decir, cuando esas expectativas no se logren cumplir, ¿cuánto te va a servir el discurso? ¿Cuánto te va a servir la percepción? Mira, objetivamente, Omar, el presidente no está gobernando en este momento. Mi percepción es que él se levanta, despacha, todo en función de cómo evade a la justicia, cómo diseña su protección. Está instrumentalizando un poder del Estado, la presidencia de la República, para su defensa legal y judicial. Y eso es altamente peligroso por todo lo que representa, porque tiene la responsabilidad de conducir a más de 30 millones de peruanos. Lo que hizo Keiko Fujimori con 73 congresistas, instrumentalizar el Parlamento, protegiendo inclusive a los cuellos blancos, porque eso es lo que hizo para evadir también a la justicia. Lo mismo está haciendo el día de hoy Pedro Castillo. Y eso es peligroso y genera serios problemas, porque los temas de fondo,
temas delicados, porque encima ni siquiera se ha rodeado de gente capaz y competente. O sea, lo que se le critica abiertamente al presidente es nombra ministros a cada impresentable. Claro, pero y nos lleva a una situación donde evidentemente no hay el tema de desarrollo de país. Acá solo está en una estrategia de defensa legal, ¿no? Pero la pregunta, como yo la entendí, por lo menos de Omar, era en el sentido de qué va a hacer la gente. O sea, Claro. ¿Cuánto te dura eso? la gente no va a hacer nada. O sea, No, yo sí creo que la gente va a tener que reaccionar, porque si no, ¿qué vamos a esperar Yo del país? O sea, creo esto no que- aguanta más de unos meses y la gente va a levantarse. Oh, tú eres joven, Definitivamente. Richard, yo he vivido. La Yo creo vehemencia. que ya el Perú, el peruano está absolutamente convencido de que nada va a cambiar. O sea, yo creo que la desesperanza ha llegado a niveles ya de absoluto desinterés, ¿no? O sea, me comentan, por ejemplo, el tema de lo que está pasando con los traficantes contrabandistas están tomando el control de Puno, Juliaca, y ya están llegando a Arequipa, ya están distribuyendo el petróleo y la gasolina. Entonces, van a haber desbordes Ese es el de esa. desgobierno, Claro, ese es el van a haber desgobierno. desbordes. Y es un Pero escenario ideal. mientras tú consigas tu gasolina más barata, ¿qué te importa que venga de contrabandista o que venga de fulano y tal? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Desde mi percepción, señora Bugatás, yo siento más bien que el peruano es muy hábil para salir de los problemas. Entonces, si ya que en este caso el Congreso nos ha abandonado, si me permites, ahí lo que ha sucedido hoy día es vergonzoso ver que el congresista violador no ha sido sancionado, sino que inclusive le están dando 5 días de licencia cuando ya debió haber sido defenestrado. Te muestra el grado de decadencia y la Bueno, complicidad de este Congreso y es un con gran- toda esta situación que estamos Y viviendo. es un gran evidentemente. rival, además, para el propio Pedro Castillo, ¿no? Un Congreso, pues, no solo con lo del violador, un Congreso que blinda a Tienes personas a Luna como, Gálvez de como presidente Merino, de como la Antero Comisión Flores de Arauz, Presupuesto. Luna Gálvez, es decir, es un Congreso que pareciera estar jugando más bien en pared con el gobierno. Es que no Pero- quieren salir, no quieren salir. No olvidémonos se van a- que estamos 20 y tantos De agosto, 22. de agosto, quedan 12 días para presentar el presupuesto general de la República. Y hoy día oí una entrevista en RPP Radio, no en radio, en RPP Radio, entrevistaban al ministro de Educación. Sí. Por situaciones gravísimas, colegios que se están cayendo a pedazos, exponiendo la vida de los niños. Nosotros no estamos hablando de solamente falta de agua, no, la vida, pues, se están cayendo. Y el ministro dice la solución son 20 años. Entonces, ¿tú qué dices? ¿No? Y además, quien tiene que resolverlo es el alcalde. No me corresponde Claro. a mí. No, pero ahí te das cuenta justamente el desgobierno y la irresponsabilidad y la consecuencia Es que de lo la que- corrupción. No, Es que eso es muy no, un ratito. Lo importante. que no queremos darnos cuenta es de que la constitución que tenemos el día de hoy, la constitución que antepone gobernadores, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, gobierno central, y genera unos engendros llamados gobiernos regionales, porque no existen constitucionalmente, no debiera haber un solo gobierno regional, porque de acuerdo a la Constitución es la unión de más de 1 o 2 departamentos. Pero ¿cuál es el problema? Que tienes superposición de funciones y es la pelota del distrital al provincial, del provincial al gobierno regional a la dirección del ministerio, el ministerio al ejecutivo al Congreso. Oye, ya pues, ¿hasta cuándo? O sea, ya ahorita ya lo que necesitamos realmente es tomar la batuta y hacer las cosas a mano. Pero a Mientras eso, a esté eso- defendiéndose de la corrupción, no Pero está a gobernando. eso Jorge. justamente- Por ejemplo, ese tema hubiera sido interesante. Pero, Por eso, a eso me refería pero hace si un momento. me permite, con- solo algo chiquito. Pero para- El que ha petardeado justamente el cambio de la Constitución es Pedro Castillo y es Vladimir Cerrón. Porque el ambiente para una asamblea constituyente Pero era mira, ideal. es que yo pero no- con lo que han estado haciendo en este Richard, momento, yo no creo- lo han hecho a una especie Richard, inclusive ya de, si no de- tenemos- de descontento contra la si no posibilidad logramos de cambiar la tener Constitución. una idea de concepto de país que queremos, o sea, yo creo que el hecho de cambiar o no cambiar la Constitución pasa a segundo plano. Si nosotros queremos un país unitario o queremos un país federado, o qué país queremos, qué tipo de Congreso queremos, qué tipo de representante es un representante que representa a 11 millones de habitantes como el congresista de Lima. Todo el sistema electoral Por eso, la reforma trata tú de política es inscribir un clave. partido político para hacer los cambios, para entregarte a tu país. Anda.
Sabemos muy bien, sabemos lo que hemos vivido, o sea, Entonces, en carne propia. No, y Justamente además, ahí ¿quién está la escribe raíz esa del nueva problema. Constitución, ¿no? Este mismo Congreso Es que va a escribir la nueva No, Constitución. de ninguna manera, menos con Por eso estos que tiene líderes, que o haber sea, un- con esta gente que tiene otra pretensión. un momento disruptivo, tiene que haber algo. No, pero que- es este, Daniel, es donde estamos Es que viendo no, nuestra peor porque miseria. volvemos a lo mismo. No, pero es que justamente acá lo que necesitamos es la reforma política para que podamos ¿Cómo la tener vas a una hacer, mejor reforma. Richard? El camino es el Congreso. ¿Qué, Pero vas a con tomar el Congreso? No, Vamos. pues, no. Vamos a tomarlo. Sería lo Vamos. ideal, sería lo ideal. No hay otra. Respetamos la democracia, pero acá el adelanto de elecciones es el camino. El Es que primer la paso. democracia no puede significar que tienes derecho a ir a votar una vez a cada 5 años. Pues. O sea, eso es la No, democracia en y el que Perú. no es un cheque en blanco, Daniel, porque ese es el grave problema. Bueno, yo lo he sentido, los políticos Es sienten lo que poder hoy absoluto acaba- durante 5 años. Es lo que hoy acaba de plantear la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Dentro de todo han dicho, bueno, necesitamos un espacio de diálogo y de propuesta, no han convocado al Ejecutivo, no han convocado al Congreso, han tratado de hacer una convocatoria más amplia con otras representantes de la sociedad civil y el corto comunicado dice eso, reforma política y adelanto de elecciones, pero no puede haber adelanto de elecciones sin una reforma política. Y menos si un Congreso no quiere hacerlo, porque es más que evidente. Con las evidencias hay los instrumentos políticos. O sea, en este momento, el que tiene que solucionar esta crisis política es el Congreso. Pero ¿qué Congreso? Pues por eso tiene 85% de desaprobación. O sea, no les interesa, están cuidando la quincena y vaya a saber Dios qué otros No intereses. solamente eso, corresponden. Richard, sino que aquellos que son las cabezas de los partidos políticos están marginados de la política, ¿no? Por una u otra razón, por problemas judiciales, sabe Dios, pero están... Entonces, antes, cuando hemos crecido, había un liderazgo, había Víctor Raúl ahí de la Torre en su época, había un Fernando Belaúnde Terry, había un Bedoya Reyes, habían referentes que tenían capacidad de convocatoria y poner las cosas en orden. ¿Ahora quién hay? Acuña. Sí, claro, Tenemos a pero- Luna Galvez. pero es verdad, O sea, ¿no? Lo ¿Dónde peor, están la esos- representación esos de los partidos candidatos políticos que se son personas indeseables. Pero, ¿dónde están? O sea, No, se sí están. ¿dónde está, Es dónde que se está ha Keiko Fujimori? mercantilizado. Debería estar, pues, haciendo una discusión política para los fujimoristas o para los seguidores. ¿Dónde está Verónica Mendoza en este momento? Uno se pregunta, ya candidateó, candidata a líder de izquierda. ¿Dónde está? Bueno, César Acuña aparece por ahí en una entrevista, pero no hay una activación o una actitud activa de los líderes políticos. Es que, con toda objetividad, ellos jugaban su propia agenda. O sea, cada quien entra en política y juega su agenda, no ponen el país por delante. Y lamentablemente la perversidad, en eso sí coincido absolutamente, de nuestro sistema electoral de representación hace que los partidos políticos sean membresías para que se puedan ofertar. O sea, no se puede construir por las serias limitaciones. Tú tienes un movimiento regional, vale mucho menos que un partido nacional, cuando deberían tener la misma oportunidad frente a un jurado electoral para poder participar en un proceso electoral. Entonces, tiene que haber reformas profundas, ¿no? Pero la situación es, ¿y ahora qué hacemos en este momento? O sea, ¿qué hacemos ahora? Viendo que se está descifrando todos los actos de corrupción de gobierno y tienes a un Congreso cómplice, que es el único mecanismo legal, ¿ah? Yo creo que puede existir un mecanismo cuasi legal, ¿no? Sí, digamos, cuasi legal. Un acuerdo entre los poderes del Estado, ¿no? O sea, los poderes constitucionales del Estado. Un acuerdo que en esta oportunidad vamos a hacer esto, porque es así no da. como existen los Ya no da decretos, para más. así Claro. como existen los decretos de urgencia que emiten en el Ejecutivo para sacar dinero, vamos a sacar un decreto de urgencia político porque la situación y lo Pero hace existe con el espacio y el acuerdo nacional, pero te has dado cuenta, por No. ejemplo, ayer estaban hablando un No. tema de seguridad y mete el tema político a Aníbal Torres, inclusive le falta el respeto a la propia fiscal de la Nación. Tú sabes bien que la función del Ministerio Público es perseguir el delito. Y entonces No, pero hacer ese discurso es que para no podemos confrontar. caer en eso, Richard. O sea, no podemos caer en eso. O sea, yo creo que tiene que ser algo con gente que realmente tienen voluntad de hacer una propuesta coherente. Y si la quieres esa cuasi acuerdo, convertirlo en ley, haces que este Congreso lo apruebe. Y si logras movilizar 2.000 personas, 5.000 personas, 10.000 personas y acorralarlos dentro del Congreso hasta que no lo aprueben, no salen,
No hay otra. Pero el O sea, camino sigue siendo el Congreso y estamos como una especie Bueno, de pues, una espiral vamos sin a salida. juntar gente, Por eso tú yo que sigo tienes, sigo este- sintiendo que es importante la calle. Es importante que la gente, yo sí creo que la gente va a levantarse frente a toda esta pudredumbre que está viendo en la política. Es verdad, hay desidia, pero tampoco se sabe el momento exacto en el que la gente va a reaccionar. Y lo digo, a ver, lo vimos en abril de este año, en las protestas que nacen, surgen en Junín, justamente en Huancayo, sumamente fuertes al punto de que Pedro Castillo se atemorizó tanto de lo que vaya a ocurrir en Lima que nos encerró a todos ese día, y una cosa medio extraña. Y eso generó la única movilización social en Lima que tuvo de alguna manera respuesta ciudadana, ¿no? Y hay cierta Nos pasividad. estamos olvidando de ese enfrentamiento entre mineros que dejó 26 fallecidos. En Arequipa es En Arequipa. minería ilegal. ¿Cuándo ha ocurrido una cosa así en el Perú? Ni en Madre de Dios, ni en Madre de Dios se ha llegado a esos niveles. Es que la informalidad y la ilegalidad te lleva a esos niveles delincuenciales. Hablabas del contrabando. Claro, Estamos hablando pero de por minería eso te ilegal. digo, yo veo Hablemos que del narcotráfico. van a hay cosas No puedes hablar de profundas. narcotráfico. Por eso hay ¿Cómo cosas puedes hablar de profundas. narcotráfico? ¿Por qué? Al No los contrario. toca nadie, no los mira nadie. No sé, hay complicidad. Hay ¿No? complicidad. O sea- En vez de respaldar el trabajo del ejército, de la policía, que valientes se han enfrentado la semana pasada, han querido instrumentalizarlo políticamente. Por eso renuncia el ministro de Defensa. O sea, seamos objetivos. Bueno, no O sea, sé, eso- hasta el pero día es de más hoy que lo he han visto querido despachando manipularlo. a Gaviria, ¿no? No, y eso es lo gracioso, ¿no? O sea, sale llorando en un medio de comunicación, pero al final está nombrando a la gente del entorno y siguen armando la componenda desde Palacio. Sí, y pero por eso causa la indignación. sensación, lo que dice Daniela Bugatás, ¿no? La sensación, lo que sucedió en Arequipa es dramático, es espantoso en realidad. Tierra de nadie, el viejo tierra de oeste, nadie. ¿no? Pero lo que te refleja es eso, ¿no? Una anarquía que se empieza a sentir en diferentes puntos del país. Porque no hay gobierno. No, pero eso no Omar, significa... no hay gobierno. Ese Pero es el claro, tema. es que tú, Richard, ¿tú crees que esto va a generar un movimiento popular que va a enmendar a la clase política? Yo lo que percibo es que la gente dijo hoy a la clase política, ¿sabes qué? Váyanse a cualquier lugar y va a seguir creciendo el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la informalidad. Mi percepción es lo siguiente, Daniel. Hay problemas con la uria. Eso afecta directamente la producción agrícola y eso está relacionado con la seguridad alimentaria. Entonces, cuando empiece a haber problemas serios de hambre, porque estamos hablando cuestiones objetivas, ha ido a Andahuaylas hace 2 días Pedro Castillo a regalar abonos, pero era gallinacia, no era uria, porque uria no han podido comprar porque estaban queriendo cobrar sus coimas de por medio. ¿Qué significa? Que la productividad es con la uria. Entonces, la cantidad de papa andahuaylina, que es muy reconocida a nivel nacional, no va a ser la misma. Se reduce la cantidad de producción de papa, automáticamente sube el precio de la papa. Tú sabes que la base de nuestra dieta alimenticia es la papa. Y ese día, cuando empiecen a subir los productos de pan llevar, es en el momento donde la gente va a darse cuenta que estos actos de corrupción y esta irresponsabilidad de desgobierno tiene consecuencias directas en el Pero ciudadano. la culpa de a pie. no se Y la es ahí van a donde nos echar, vamos a levantar. la culpa se la van a echar al importador, se la van a echar Le van a echar siempre van a buscar en la estrategia Bueno, ya de Goebbels, ¿no? Que le los- gusta mucho a Aníbal Torres, ¿no? De buscar ahí Los grupos cercanos a Pedro la Castillo cabeza del turco. ya le están echando la culpa en realidad al Congreso de la República, ¿no? Porque es lo último que hace Pedro Castillo. Dice que, bueno, hay 40 y pico leyes que no salen por culpa del Congreso, pero la compra de la uria es un tema ejecutivo. Yo quería cambiar de tema, siempre vinculado a esto, que tiene que ver con el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, que está implicado en todas estas investigaciones. Es indicado además como lugarteniente, cabecilla de una de las organizaciones criminales. Recién, hablando del Congreso, recién el lunes se van a ver las mociones de interpelación en su contra. Ya, ¿qué nos dice eso? ¿El reflejo político del Congreso está lento o es porque, claro, prefieren mantener este status quo que tenemos actualmente? No, mira, eso es muy sencillo. Tú has estado en el Congreso. ¿Cuántas veces han ido y qué congresistas han ido al despacho ministerial y qué obras les han dado a las regiones o qué han llevado ellos a sus regiones? O sea, esto no es así como Silva se mantuvo durante una cantidad de tiempo, exactamente lo mismo. O sea, aquí todos han sacado la careta, todos
están metiendo la mano mientras puedan meter la mano donde la puedan meter. Pues no saben si se va a acabar eso o no se va a acabar. Pero en el caso del Ministerio de Transporte, que es el que tiene mayor presupuesto para obras, es muy simple, que vean quiénes han ingresado al despacho ministerial y qué obras han llegado a las regiones que ellos representan. Clarísimo. Pero Ahí hay está. un detalle muy importante. ¿Por qué los presidentes nombran a sus personajes más cercanos como ministro de Transportes y Comunicaciones? Lo hizo PPK con Yufra, lo hizo Vizcarra con Trujillo, que está siendo investigado. O sea, en estos casos de corrupción de Vizcarra está Trujillo. Ahora lo hace de Pedro Castillo con Silva y ahora con Heiner Alvarado, porque es el Ahí ministerio está la que plata. tiene más presupuesto y hay obras de provías que son sencillas. O sea, cuando tú conversas con un constructor, la mejor forma de ganar plata Ojo. es en mantenimiento de vías. ¿Por qué? Tú puedes hacer el mantenimiento, metes el Caterpillar, después te cayó lluvia, pero tú puedes argumentar que tú sí hiciste la obra. Claro. Entonces, es una forma Ahora, fácil de ganar dinero. Entonces, curioso, porque Heiner Alvarado empieza en vivienda, ¿no? No, y es el ministro- y luego pasa al MTC. Y sabemos que MTC es el que maneja más plata y luego le sigue vivienda. no, y es indestructible, ¿no? Porque pasaron los gabinetes Sí, y quedó, recuerda quedó, bien quedó. que en su momento, creo que usted también lo dijo, que la condición era que a Silva no se tocaba. Sí. Y Mirta Vázquez lo volvió a decir. Entonces, ahí está justamente la componenda para armar todo esto. Pero tú preguntabas por el Congreso. Mi respuesta es de Siria. Porque el Congreso tiene todos los mecanismos para poder actuar. Pero si tienes a los niños, Pero están, tienes a discúlpame, niñas pero y están tienes a todos. actuando. Ellos están actuando No, pero en lo que son. a O sea, ritmo- ellos. Es que a tú paso estás de con el tortuga. concepto de que ellos son congresistas. No, ellos son unos impostores vestidos de Gestores congresistas. de O sea, proyectos, lobistas. y no son traficantes. congresistas, o sea, no son gente que está representando al pueblo. Están representando intereses de su billetera. Esa es la realidad. Ojo, y hay un dato no menor sobre ese tema. El consejo, la semana pasada estuvimos con el representante del Consejo Privado Anticorrupción, que hicieron un estudio muy interesante y sacaron qué congresistas, eran 5, habían llevado de la mano a empresarios, a ministerios, haciéndolos pasar por funcionarios de municipalidades. Esa actitud ya es bien extraña. No, pues, pero ¿ah? eso es la Comisión de Presupuesto. Yo he sido miembro de la Comisión de Presupuesto. Y lo que se veía ahí es la repartija. O sea, ese es el interés mayor. Porque yo te acepto que soy congresista de Apurímac y llevo al alcalde de tal distrito para que se Y lo reúna hemos con hecho el todos ministro. los días, ¿ah? Todos los días, pero con una gran diferencia. Pero ellos llevaban Tú a empresarios. A eso voy, a tú empresarios. gestionas esos proyectos para beneficio de tu tierra. Es como Pedro Castillo. Uno podría entender que los decretos de urgencia, cuando ha visto el paquete, ha priorizado su tierra. Ha priorizado Anguía, es mi distrito, es Chota, mi provincia, y ha priorizado. No, eso no pero lo no veo. era esa la intención. La intención pues. era el tinglado, ¿no? Armar a través de direccionamiento de la obra, porque ya tenían el financiamiento, porque ese es el manejo perverso que hay en Ahora, la Comisión de Presupuesto y en este caso el Ministerio de Vivienda también. Quería ir a otro tema que me parece clave y que son las posturas de la izquierda en todo este problema, porque de alguna manera ustedes son hombres de izquierda. Y a partir de la entrevista que da Vladimir Cerrón al diario argentino Página 12, ¿no? Donde habla que los caviares son lo peor que hay, que puede tener acuerdos con la derecha neofascista incluso, pero nunca con los caviares. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedan las diferentes izquierdas que hay en nuestro país? Me pongo a pensar en Pedro Franque, me pongo a pensar en Mirta Vázquez, que eran considerados los moderados, el propio Guillén, de alguna manera. ¿Cómo ven la situación de la izquierda con este Mira, gobierno? Yo creo que, por mi experiencia, después de 10 años de congresista, de haber participado y estar convencido de ser nacionalista, siempre me he considerado una persona progresista, pero creo que el día de hoy ya hablar de izquierdas o de derechas es obsoleto. O sea, ya el mundo está en otro nivel. O sea, ya ahorita la solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades urgentes de la población es lo que manda. Seas izquierda en Finlandia, seas ultraderecha en Inglaterra, se pueden sentar a debatir, pero a la hora de ponerse de acuerdo en los temas que afectan a la población, es un solo idioma. Entonces yo creo que por mentarnos de derechas, de fascistas, de izquierda, de nacionalistas, creo que estamos cayendo en un hueco que no tiene fondo. Y yo personalmente
ya no me declaro ni de izquierda ni de derecha, sino simplemente que hay que hacer las cosas que hay que hacer, sean de donde sean y con quien sea. Yo coincido en parte en el hecho de que el mundo ha evolucionado. O sea, tratar de dividir el espectro político en el Perú entre derechas e izquierdas es bien complejo. Pero también hay que entender dentro de la izquierda, yo sí me considero de izquierda, hay diferentes matices. Y ahí en ese espectro vamos a ver gente que no cree que todavía el muro de Berlín se cayó en 1989, ¿no? Y sigue con esa izquierda anacrónica y sigue, pero utiliza, porque el discurso pega, por supuesto que sí, y llega a los sectores. Acá hay temas objetivos. Yo abogo por una izquierda progresista, ¿no? Una izquierda progresista que defiende irrestrictamente los derechos humanos, una izquierda progresista que entiende la lógica del mercado. Lo que pasa es que no te has dado cuenta que eres un verde. Ya no te llamas. Podría ser verde, pero hay algo muy importante que me cortaste, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Ah, bueno. Y eso es determinante. Sí, pues. De derecha, de izquierda, se confronta. Pero ahí, lamentablemente, no hay no que vemos ser mucho condescendiente. en Y el ahí viene la Congreso de la respuesta a la República. pregunta, ¿no? ¿Qué hicieron nuestros camaradas de izquierda en un escenario donde el propio gobierno, supuestamente que entró con banderas de izquierda, ahora está involucrado en actos de corrupción, ¿no? Pero mira, muy Hay que brevemente, revisar. yo te digo una cosa. La corrupción, en la época, por ejemplo, de Alan García, que me tocó a mí ser oposición al presidente Alan García, el fiscal de la Nación, no sé si vive, en buena hora lo saludo, doctor Peláez. Claro que sí. Tenía el carnet aprista en los dos bolsillos, en los tres bolsillos. No iba a pasar absolutamente nada con Alan García. Y por eso Eso no- es lo que ha sido la historia del Perú. Han tenido, no te olvides que antes los jueces eran nombrados. Era desde el poder. Entonces, siempre el poder ha manejado pero los actos de corrupción que vemos a partir de los gobiernos de Toledo para adelante. Bueno, en realidad el gobierno de De Fujimori. Fujimori, ¿no? Los Vladivideos es revelador, ¿no? Para mostrarnos. No, lo Sí, que- claro. No, hay, O sea, hay una historia de la corrupción Una de pregunta te décadas. digo, ¿tú sabes cuánto, tú que eres medio económico, tú que eres economista, cuánto utilidades han generado las AFPs en su existencia? ¿Cuántas utilidades? ¿Se sabes No, tú, no tengo el dato en la No, cabeza. yo tampoco. No, pero no baja de 4.000, Muchísimo, 5.000. Sí, sí, muchísimo no, es un probablemente. sistema perverso, Ya. ¿no? Y eso Muchísima- nació como un acto de corrupción cuando el señor Bolonia. Boloña se hizo su FP para él, su negocio. Muchísimas gracias para ambos. El tiempo nos ha ganado, lamentablemente. Vamos a discutir más de estos temas. Tenemos que irnos rápidamente a una pausa, pero venimos para conversar justamente de la corrupción en la gestión pública con la Contraloría General de la República.